Sí, no, fue un read ahí que es una inteligencia artificial que toma notas, no sé. Hay que Ah, pagar ok. para que funcione, así que no. Ya. Bueno, bienvenidos todos. Hace unos 2 semanas nos juntamos con mi tocayo a conversar de la vida y nos dimos cuenta que lo que conversamos había sido tan bueno que valía la pena juntar más gente, ¿no? Así que eso es lo que queremos conversar. Y yo partí con una pregunta que era, ¿cuántas transformaciones conoces que realmente funcionaron? Y la verdad es que es una excelente pregunta porque pareciera que tiende a cero. Entonces nos encontramos con, claro, ¿Será que uno podría alcanzan? contar, ¿Será que sobran dedos? sobran dedos, digamos. Entonces dice, ¿qué? Y si es una aspiración de todas las organizaciones que tenemos que hacer al respecto. Entonces me voy a presentar rápidamente, Agustín Villena, de formación ingeniero de software, pero transformándome en... Pablito, un gusto verte, tanto tiempo. Eh, Soy ingeniero de software de formación, pero trabajo en temas de cultura y organizacional hace ya 20 años, hace una buena porrada de tiempo. Igual me encanta programar, ¿eh? Así que disfruto programando. Bienvenido, José, un gusto. José, qué bueno ¿Sí? tenerte acá. Welcome. Bueno, bienvenida, Marcela, con gusto tenerte acá. Ahí vayamos sumando gente, va a ser bueno ir saludando. Entonces, como nosotros conversamos con esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas transformaciones conocen que realmente sean un caso de éxito? Y cuesta encontrar. Como que cuando vemos que hay una organización que ya existe y que quiere hacer su transformación, eh, cuesta encontrar casos de éxito, que es distinto encontrar casos de éxito de empresas que nacen con una cierta mentalidad, ¿no? ¿Ya? Que quizá que cuando quieran transformarse también les va a ir. Entonces, entonces por eso, bueno, les quiero presentar a mi gran amigo Agustín Jiménez, lo conocí unos 6 7 años allá, son muchos años amigos, aunque tú no lo creas, Así aunque es, tú no lo antes creas, de la pandemia. no, antes del otro mundo, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y tuve la suerte de conocer a Agustín cuando vino a Chile, con sus conversaciones, con sus entrevistas apreciativas que me cambiaron la mente en muchas cosas. Y además, fan de su pasión, que son las organizaciones brillantes, ¿no? Esto de buscar aquellas organizaciones que brillan no solamente por los excelentes resultados, sino por la humanidad que tienen. Así que también les recomiendo el libro. Yo una de las cosas que le tengo una envidia profunda a mi tocayo es que sacó el libro. Y mientras yo tengo mi libro, lo tengo ahí todavía, de hace como 10 años que todavía no sale, así que vamos a ver que algún día salga. Hay Amigo que Brian, animarse, hay que animarse. y Tena Buenas presente. tardes. Bienvenido, un Buenas tardes, gusto. Agustín. Gracias Con por mucho bendecirnos gusto con estar su aquí presencia. contigo. No, no, ¿Ah? a ti. Muchas ¿Sí? gracias por, Eso, por sacar entonces, estos espacios. la conversación, nosotros vamos a partir unos 10 minutitos de como conversación y después la idea es que se abra la conversación, no queremos hacer una exposición, para nada. ¿Ya? Y nosotros actuaremos como facilitadores, dando la mano, etcétera, para que se converse. ¿Ya? Nosotros la vez anterior conversamos como 2 horas seguidas y se nos pasó la hora, así que créanme que tema hay, hay mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, tocayo. ¿Cómo ves tú este tema de estas transformaciones que no se transforman al final? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, Bueno, qué, qué te, qué te llama a reflexionar? hoy digamos que vengo con mi sombrero de economista, que creo que va a ser que me ha ayudado en estos últimos días a entender mucho mejor qué es lo que está pasando y por qué estas transformaciones no funcionan. Yo estudié economía, mas sin embargo nunca he ejercido como tal. Yo me dedico a a trabajar haciendo procesos de transformación cultural principalmente, y donde pues el tema de estrategia y de innovación en gestión han estado muy presentes todo el tiempo. Digamos que el tema de la economía es algo que no he puesto en práctica como tal, nunca he ejercido como economista, pero
esa mentalidad economista me ayuda en muchos casos a entender cosas que desde otra perspectiva no son fáciles de entender, y más cuando estamos hablando de transformar las organizaciones, y esa transformación tiene que ver con, pues tiene una perspectiva que si no se tiene en cuenta desde una visión sistémica, por eso falla mucho, creo yo. Digamos que el término de transformación tiene que ver con que no se aborda sistémicamente, y desde una y desde algo que no es tan obvio para todo el mundo, y es que la transformación no sucede en el mundo, la transformación sucede en nuestras mentes, y eso es algo que es fundamental entender, porque solo cuando somos capaces de resignificar la realidad de una manera distinta es que la transformación sucede. Mientras eso no pasa, no hay transformación. Puede que haya cambios, y cambios de otros niveles, cambios de mantenimiento, cambios de modificación, pero transformaciones no suceden. Y cuando hablamos de pasar, digamos, cuando poniendo sobre el tapete temas como eso que se habla de transformación ágil, donde se pretende llevar a la organización hacia una manera de no solo de hacer las cosas, sino de pensar las cosas también, pues ahí es donde el reto de la transformación se vuelve muy, muy significativo, porque tiene que ver con modelos mentales. ¿Y cuáles dirías tú que son en tu experiencia? A ver, primero, voy a abusar de tu experiencia, digamos, con el tema de organizaciones brillantes. Las organizaciones brillantes que tú has conocido, ¿son organizaciones que se han transformado en brillantes o han nacido con esas brillantes? ¿Cómo lo has vivido tú eso? Yo, yo diría que hay de ambas. Digamos, en el libro yo planteo dos casos que son de dos organizaciones que yo diría que se han transformado más que hubieran nacido con esa perspectiva. ¿Mm? Sin embargo, yo diría que, dado que son organizaciones que ya tienen varios años en el mercado, es natural que fuera así. Mientras que hoy en día, con organizaciones que se han creado tal vez después de pandemia o algo así, es más probable que esas organizaciones ya vengan con, con unos, con unos modelos mentales que no necesitan transformar, sino que ya son sus modelos mentales de base. Y Ujú. eso, más sin embargo, eso yo lo retaría, porque creería que muy pocas personas han sido formadas por el sistema o fuera del sistema de tal manera que puedan tener un modelo mental suficientemente diferente por, pues, por su propia forma en que se ha desarrollado su vida. Digamos que el modelo educacional, el modelo familiar, el modelo empresarial, pues ha sido muy estándar para todos. Entonces, es raro que haya alguien que realmente, pues, se haya liberado, por llamarlo de alguna manera, y llegue con ese modelo tan claro y tan establecido diferente. Y tú, mira, hasta el momento hemos usado un lenguaje que puede ser complicado, porque hablamos de diferente o de modelo mental, pero la pregunta es, ¿cuál es el modelo mental? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la que sientes tú que ha marcado, que en estos ejemplos que tú sacaste en el libro, tú dijiste, esto habilitó la transformación hacia una organización brillante? Quiero salirme del marco de lo ágil por ahora para meternos un poco en lo que tú descubriste, ¿no? Y también me gustaría que nos conectes a lo que estamos acá con cómo tú describirías una organización brillante. Bueno, yo creo que para poder hablar, mejor dicho, para poder hablar de una transformación, uno tiene que cambiar los paradigmas desde los cuales ve la realidad, ¿no es cierto? Y en términos de las organizaciones brillantes, por ejemplo, nosotros desafiamos un paradigma central, que es: las organizaciones existen, o las empresas existen únicamente para generar utilidades para los accionistas.
¿sí? Claro, que es Y a algo que medida que uno, perdón, algo bastante común, ¿no? Especialmente en los años 80 en adelante es como el estándar de gestión. exacto, y yo diría que desde mucho antes, ¿no es cierto? Y sino que en los 80s con el neoliberalismo esta idea se exacerba muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Si uno reta ese paradigma y dice, no, las organizaciones no existen únicamente para generar utilidades, sino que existen para cumplir también con un propósito superior, eso ya mueve la forma de entender las organizaciones de una forma distinta, pero decirlo es fácil. La pregunta es, ¿cómo incorporo yo eso en mi vida de tal manera que cuando lo voy a llevar a la organización, pues lo llevo de una manera natural y no de una manera forzada? Ya, entonces, Porque es que el recojo primero entonces que punto, que hay un paradigma de base, ¿cierto? Ese paradigma de base de que el único propósito de una organización es generar dinero, ¿cierto? Que acá es bien importante, me acuerdo de lo he conversado con Brian sí, también, porque cuando con Brian, ¿te acuerdas que tú me contaste? Dice que estuviste en un magíster y lo primero que te dijeron, ¿me lo puedes repetir tú para Claro, que... claro. Yo recuerdo que era el profesor, buenas noches con todos, un gusto conocerlos. Digo, Agustín Jiménez es hijo de Agustín y mío, porque soy Brian Jiménez y tú eres Agustín Jiménez. Estamos en familia. Sí, mira, es que yo, vamos a ver, este tema lo hemos conversado con Agustín, lo hemos detallado, nos gusta muchísimo, porque finalmente, claro, la frase que dijo el profesor este, yo estoy en una maestría de negocios en la Universidad de Costa Rica, y porque yo soy computín, entonces dije, aquí voy a afilarme en las esquinitas de computín, y seguí la maestría de negocios de marketing, era mi énfasis. Y nos preguntó este profesor, nos dijo, bueno, ¿y para qué están ustedes en esta maestría? A ver, que queremos resolver esto en primera instancia. Unos dijeron, no, es que queremos organizaciones potentes, que no sé qué. Ya, siguiente. No, es que queremos crear los mejores productos. Siguiente. Es que queremos generar los mejores equipos. Siguiente. Dijo, verán, no, ustedes no saben por qué están en esta maestría. Ustedes están en la maestría de negocios por tres motivos: hacer dinero y hacer dinero. Y miren, ciertamente ese es uno de los temas que traigo yo generalmente a las mesas de esta discusión, porque a mí me encanta. Soy bien ñoño y me encanta la teoría y me encanta, yo me declaro también más del ala de la izquierda que de la derecha. Entonces, pienso en el poder del trabajo comunitario, colaborativo, etcétera. Este, pero en el mundo en el que estamos llamados a hacer estas famosas transformaciones, creo que lo abordamos desde nuestro énfasis, desde nuestro entusiasmo, lo abordamos muy desde lo teórico, muy desde lo sistémico, cuando las organizaciones, si tú les preguntas, y yo trabajo mucho con presidentes, vicepresidentes, gerentes, que me preguntan a mí, me dicen, Brian, ¿y estás seguro que el gerente general quiere eso? ¿Quiere esa transformación tan profunda de las formas de hacer las cosas? ¿O querrá algo más baratito y que sea más efectivo y que no sea tan complicado? Entonces, una de las críticas que yo tengo en general al ámbito, y voy a ser así súper directo a las comunidades ágiles, es que tal vez por este deseo y este énfasis y esta emoción que tenemos por la agilidad, nos desconectamos de la realidad de dónde están y quiénes son las personas a las que nos estamos llamados a hacer estas transformaciones. Y yo quería levantar la mano hace un ratito porque me llama la atención tu libro, Agustín. Voy a buscar leerlo, ojalá, seguro que me va a encantar, porque también me gustaría llegar a esta parte donde tú comentas de los casos de éxito y estas compañías que han logrado hacer esa transformación. Yo sigo pensando que a nivel de compañías grandes es bastante complicado y un poco ilusorio todavía pensar que se van a transformar, que van a lograr transformar. Primero porque todos necesitan un nivel diferente de agilidad, creo yo, en lo pragmático para que les sirva de algo. Yo he trabajado con una FP en Chile
que su nivel definitivamente de agilidad no es tan necesario como el que sí lo tiene un retailer que está luchándose cuerpo a cuerpo a los clientes. Es decir, traer a la realidad este deseo de la transformación, porque cuando uno habla, por ejemplo, de holocracias y demás, y te pones a ver cuántas en realidad se han logrado, yo conozco un par, una en Argentina y otro en no sé qué otro lugar, donde efectivamente se ha dado esta visión tan ideal y tan perfecta de cómo generar una organización, pero la realidad es que el mundo no es así y siento que nos hacemos un flaco favor, pienso yo, al no intentar aterrizarlo en la realidad y quedarnos un poco en lo teórico, ¿no? Me lancé, ya lancé mi tema, creo, aprovechando la pelotita que me lanzaste, Agustín. Sí, sí, yo quisiera, pero que quisiera lograr un punto importante, ¿eh? Quisiera salir de la tema de solamente lo ágil, ¿ya? Quisiera, por eso, Perfecto. y aprovechar un poquito la conversación, porque acá estamos hablando de que efectivamente toda, a ver, voy a poner un ejemplo, una reducción al absurdo, para entender un poco la problemática que estamos tratando de plantear. Desde el punto de vista, si yo tuviera una empresa que tiene máquinas automáticas de expendedoras de bebidas, dulces o lo que fuera, la experiencia perfecta desde el punto de vista del cliente es que se acerca a la máquina, mete la mano y saca la bebida, saca el dulce gratis. Esa es la experiencia perfecta, ¿cierto? ¿Ya? Y la experiencia perfecta desde para mí, ¿ya? Desde como que yo pongo la máquina, es que la gente pasa, me regala el dinero y se va. Entonces, ahí viene el concepto de un modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es donde yo genero valor y genero retorno por ese valor. Pero lo que podemos observar es que hay un desequilibrio en ese sentido. Y ahí quería poner un poquito, antes de darle la mano a Carlos Arturo, ¿ya? Para que yo introducir, de cuál es la visión que es representada en los modelos mentales del gobierno de una organización. Entonces, ahí quisiera, y ahí te doy el pase a Carlos Arturo para que conversemos. Agustín, por favor. De estas dos visiones que pusimos, de generar, aportar valor y recibir ingreso por el valor, ¿cuál es la que suele tener mayor prevalencia? Pues yo quisiera escuchar a Carlos Arturo un poquito y para responder luego esa pregunta, porque creo que vale la pena que le demos un poquito más de carne a la conversación y luego yo quisiera compartir un par de ideas que tengo al respecto un poquito más adelante. Dale, perfecto. Carlos Arturo. Yo quería un poco tocar el cuento que tú haces, Agustín, de la experiencia ideal en tu caso es que te salga gratis. Y eso viene de el pensamiento económico que uno tenga, ¿sí? En mi caso, yo esperaría que me entregue una bebida a un buen costo, es decir, ¿por qué? Porque sé que detrás hay gente construyendo activos y las bebidas no salen gratis, que fuera deliciosa, o sea, que cumpla como unos estándares que yo quiero, pero de alguna forma el no pagar por ella me parece que lo ideal no sería ese, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte del modelo económico en el que estamos. Lo que sí me Sí, parece por eso importante estaba es, haciendo una reducción al absurdo. La exacto, reducción al ujú, absurdo es esa. O sea, y para entender un poco de que no tiene sentido ninguno de los dos lados, exacto. y ahí viene el punto. Ahí viene el Y a punto ese, justamente clave del tema. Pero fíjate, y ahí, esto es lo que Agustín tiró la pelota al córner, ¿eh? Yo se lo voy a volver a tirar al área. no, pero Dice, espérate, yo dale, dale, termino dale. porque, entonces, ¿a qué voy? A que dependiendo de esos modelos económicos hay que generar un balance de intercambio de servicios. Es qué tanto yo doy al sistema y qué tanto espero recibir por eso que yo acabo de dar y que tenga balance. Ok, ese tema de balance es bien importante y creo que han salido dos temas acá que son valor y balance, los intercambio de valor y balance. Creo que esos son dos temas que aquí en esta conversación van a tener mucho sentido. No sé si alguien más tenga algo que quisiera añadir a lo que hemos venido hablando hasta este momento.
¿no? Parece que por ahora no. Bueno, yo quisiera compartirles un par de ideas con una presentación, son 3 o 4 slides muy brevemente para ponerle leña al fuego, ¿no es cierto? Y que podamos seguir profundizando un poco en el tema. Y yo creo que un poco cuando Carlos Arturo habla de cuál es el modelo económico que hay detrás, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno se fija en cómo es la estructura que determina el gobierno corporativo de una empresa hoy en día y que tiene que ver también con lo que nos comentó Brian. Aquí déjenme les comparto pantalla un segundo, un momento. Aquí está. Listo, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Listo, perfecto. Ahí creo que empezaron a ver la pantalla en modo presentación, pero en ese modo que aparecen todos los slides, ¿verdad? Se Sí. ve un slide con capitalismo centrado en los accionistas y una pirámide. Está bien, Ok. Agustín, está presentándolo bien. Ah, bueno, listo, ok, perfecto. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, y aquí voy a hablar de esto desde una perspectiva muy económica para tenerlo presente, y es cuando uno habla está en un sistema capitalista, hay que entender que todo lo que se desarrolla en ese sistema está pensado para incrementar el capital, ¿sí? Entonces, básicamente cuando uno habla y, y tiene esta lógica empresarial donde el único propósito que se tiene es servirle a los accionistas para maximizar sus utilidades o sus dividendos. Eso tiene todo el sentido con la forma de estructura piramidal, porque la estructura piramidal lo que busca es extraer valor desde la base de la pirámide hacia arriba para concentrarlo en la punta de la pirámide, que es donde están los accionistas, y ahí cumplir con el mandato, que es maximizar los dividendos, para que eso nos lleve a incrementar el capital. Y eso es un modelo mental que está basado en ese modelo mental de la escasez de solo alcanza para mí y los míos, ¿sí? Y por eso la estrategia fundamental de una empresa que funciona en este modelo es concentrar valor. Y cuando uno dice, y por eso es que las transformaciones fallan, porque es que decir, bajo esta lógica que es la que está en el gobierno corporativo, no está no es un tema que se determina en la gestión y en la operación, se determina es en el gobierno. Y el gobierno es lo que define a final de cuentas cómo es que la organización funciona. Entonces, cuando yo llego y digo, no, pues es que realmente vamos a empezar a implementar la agilidad porque es que queremos realmente poner en el centro a los clientes, o hacemos transformación digital con esa misma intención, o finalmente traemos a las organizaciones brillantes porque tenemos que poner a los clientes, al medio ambiente, a la sociedad en el centro, pues eso no va a ser posible mientras tengamos un gobierno que mantiene esta lógica, porque esta lógica es la que siempre se va a terminar imponiendo por encima de lo otro. Los que están únicamente en el centro bajo esta forma de entender el sistema son los accionistas. Pero hoy en día esto está cambiando fuertemente porque estamos empezando a hablar de algo que se llama el capitalismo centrado en las partes interesadas. Ya no es únicamente, y esto es un tema bien importante porque se está hablando en el mismo Wall Street.
O sea, uno escucha o lee las cartas que ha enviado en los últimos años Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, que es la empresa de administración de activos más grande del mundo. Administran 10 trillones de dólares, lo que convierte a este hombre, por algo le dicen el rey de Wall Street, y si consideramos Wall Street como la meca del capitalismo, y que este hombre esté diciendo que el capitalismo está cambiando y que ahora hay que tener en cuenta a todas las partes interesadas, porque es que es en la relación del empresariado con estas partes interesadas que se genera valor y prosperidad empresarial, pues algo está cambiando muy de fondo. Entonces, cuando hablamos de un capitalismo centrado en las partes interesadas, eso lo que nos está planteando es que hay que tener una estructura y una estrategia corporativa muy distinta, porque ya no podemos tener ya no tenemos un solo amo a quien servir, sino tenemos que servir a todas las partes interesadas. Eso implica que tenemos que pasar de una estrategia empresarial, viéndolo desde un punto de vista muy simple y muy esencial, de concentrar valor, a una estrategia que distribuya valor. Y solo en la medida que el gobierno de la organización se transforme y transforme su estructura de tal manera que se convierta en una estructura que distribuya valor para todas las partes interesadas, bajo un modelo que solo es posible bajo un modelo mental de abundancia que dice es suficiente para todos. En ese momento, hablar de transformaciones que ponen al cliente en el centro, que ponen a los colaboradores en el centro, que ponen al planeta en el centro, a la sociedad, a los mismos proveedores en el centro, se empieza a volver posible. Entonces, en este caso, lo que uno ve es que la organización, ¿no es cierto?, con un propósito superior al que sirve, es a través de eso que gestiona todas las tensiones que se generan entre las diferentes partes interesadas para poder gobernarlo de una manera que ese valor se pueda distribuir. Pero eso implica un modelo mental bien distinto e implica una innovación, una creatividad tremenda en términos estructurales también, pero que no esté planteándose desde la gestión y la operación, sino desde el mismísimo gobierno corporativo, que es el que realmente, como dice su nombre, gobierna. Y eso es algo que me parece fundamental tener presente y donde yo creo que hemos fallado profundamente en las transformaciones. Porque este tipo el gobierno, mejor dicho, intentamos cambiar todo, mas sin embargo, muy pocas veces logramos llegar a una transformación de ese gobierno. Y mientras eso no pase, pues la transformación va a ser muy difícil desde cualquier otro punto de vista. Entonces, ahí para cerrar estas elucubraciones, la propuesta tiene que ver un poco con empezar a encontrar marcos conceptuales y culturales que permitan el desarrollo de ese marco mental o de ese modelo mental que sostenga esas nuevas formas de gobierno y estructuras legales también que sean adecuadas para ello y posibles estructuras organizacionales y gobernanza. Entonces acá planteo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de marco conceptual y cultural, organizaciones brillantes por el enfoque sistémico. Las estructuras legales más adecuadas considero que pueden ser las BIC o las corporativas. Las BIC son las empresas de beneficio e interés colectivo, y posibles estructuras organizacionales y de gobernanza, combinaciones de ASG, que es este modelo de gobierno de ambiental, social y gobernanza, con sociocracia, con holocracia, con redarquía, que nos permitan realmente avanzar y tener una transformación de fondo y no, mejor dicho, que realmente habiliten la transformación y que no, en lugar de que la obstaculicen. Y con eso, pues quiero cerrar el punto y abrir la conversación. No sé, Diego, por escuchar favor. voces.
Diego. Gracias, buenas noches. Discúlpenme que entré unos minutos tarde. Pensé que era a las 30 y era a las 15. Disculpen, por No, no favor. solo tú, no te preocupes. Pero yo quería complementar algo de lo que estaba comentando Agustín, que me parece fundamental y pues Agustín lo conoce, pero para todos, nosotros hacemos un símil sobre una campaña en Australia de los conductores que van en esas interminables rectas y se quedan dormidos después de muchas horas de manejar en línea recta y se pueden accidentar. El gobierno australiano hizo una campaña que se llama Stop, Revive, Survive. Y el stop es como deténgase, ¿cierto? Pare su automóvil porque evidentemente está a punto de tener un accidente. El revive es como bájese del carro y póngase agua en la cabeza o tómese un café o haga alguna cosa. Y el survive es cambie el hábito. Y nosotros usamos mucho en nuestra consultora ese mismo símil para decir, oiga, hay que hacer un stop, un alto en el camino y entender que el mundo está atravesando la época en la historia de la humanidad reciente de mayores cambios convergentes y entonces eso produce en últimas una nueva economía que es muy diferente a la economía industrial y que se caracteriza, entre otras cosas, por ser una economía de abundancia, que lo mencionaba Agustín, pero se caracteriza también por ser una economía de transformaciones masivas, donde por suerte los empresarios están empezando a dar cuenta de que no estaban en su mandato, no debería ser solamente generar valor para los accionistas, sino que hay que generarle valor a la sociedad completa y a todos los stakeholders. Y entonces esto habilita de lo que estaba hablando Agustín. Pero cuando decimos el revive, para mí el revive es retar el modelo de negocios desde dos ópticas, y lo estamos trabajando muy fuerte con Agustín, que son la óptica de la estrategia y la óptica del gobierno corporativo. Entonces, hasta ahí voy muy alineado con Agustín, pero creo que hay que complementar el punto y era donde quería agregar que para nosotros el survive es no olvidar al ser humano, porque evidentemente tenemos que transformar la organización y su modelo organizacional y su modelo de gobierno, pero tenemos que ir a la órbita del yo, a lograr una transformación en el ser humano a lo largo y ancho, a lo alto y a lo bajo de las organizaciones para que realmente vayamos a sociedades mucho más prósperas, mucho más justas y mucho más en paz. Y entonces ahí entra la temática de la transformación cultural, porque no podríamos llegar a esta conciencia en un modelo diferente de capitalismo si no transformamos al ser humano y si no logramos que él voluntariamente, porque no lo podemos transformar nosotros mismos, tome la decisión de alambrar nuevos mapas mentales en su cabeza y realmente adopte unos modelos mentales que lo lleven a ser una persona mucho más íntegra, de manera que creo que esa es la otra dimensión de la transformación que tenemos que estudiar y que probablemente, y en mi opinión, sea parte de lo que ha hecho de que las transformaciones hasta hoy no hayan sido tan exitosas porque se han quedado más en lo duro, en el ellos, en transformar los modelos operativos. Algunos han querido pensar en transformar las culturas, pero han dejado de lado la transformación del ser humano y hacer esos seres, esos humanos aumentados que necesitamos en el siglo XXI. De acuerdo, gracias. Tocayo. Resolviendo un problema familiar acá. No. Ah, ok. Lo que más me gusta hacer estos conversatorios contigo es que cada vez que dices algo bueno me siento como que yo lo dijera. Cuando Agustín dice eso. Fíjate qué interesante lo que plantea Diego. Estaba pensando, no sé si puedes volver a poner el slide esto como hexágono que pusiste, ¿no? No sé si hexágono, Claro que octágono, sí. pero... Sí, si tú pudieras proyectar ese, yo me quisiera hacer la siguiente reflexión, por ejemplo, de un modelo de gobierno que a todos nos afecta, ¿no? Que es el modelo de gobierno de un país, Ujú. ¿cierto? En teoría, debería ser así, ¿no? En teoría.
Porque en teoría debería estar representado cada uno de los estamentos que participan del proceso, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy planteando? Porque lo estoy planteando, a ver, primero, el único ejemplo que se me ocurre, como yo no he tenido la experiencia tuya de conocer estas organizaciones brillantes transformadas, sino que yo las organizaciones brillantes que he conocido son organizaciones que han nacido de esa forma, estaba pensando si nos pudieras compartir cuál fue el cambio de mentalidad que sucedió que habilitó ese proceso. Y para no caer en un modelo que de nombre diría, sí, estamos considerando a todo el mundo en el gobierno, la toma de decisiones que está, donde están todos en la misma mesa, ¿no? ¿Ya? Me acuerdo un poco de la mesa redonda del Rey Arturo, ¿no? ¿Cierto? En vez de ser una Ajá. mesa, sino que una mesa donde todos podemos participar y apoyar, versus que algo que no solamente sea de nombre, sino que también sea de fondo. Entonces, ahí sí me puedes aportar un poquito. O bueno, Brian levantó la mano, entonces voy a aplicar la regla de Jiménez, que el que levanta la mano tiene la prioridad. Después viene mi pregunta. Ajá. Y Vale. esperé al último para levantarla de forma que nadie me gane. No, no, mentira. Fue pura coincidencia. Mira, Agustín, lo que estás preguntando, no sé si yo lo estoy sobresimplificando, pero aquí voy a contar otra anécdota muy rápida que igual me sirve para ejemplificar lo que digo. Yo tenía un cliente en Silicon Valley hace algunos años y yo fui a visitarles a ellos, pasé una semana, llevamos a todo el equipo y pucha, yo no había visto una gente tan motivada como la gente de esta empresa, de este startup, que ahora es una empresa inmensa, grandota y tuvo un éxito. Y al final de la semana me invitó el gerente general a cenar para hacer una recapitulación de lo que trabajamos en esta semana. Y yo me acuerdo que le dije, oye Mike, la verdad nunca he visto a gente tan motivada como la tuya. Tienes que contarme cuál es el secreto, porque yo llegaba temprano igual, para dar una buena impresión y todo, y cuando yo llegaba ya estaban tus empleados aquí, estaban motivados, trabajando, reuniéndose, pero parecían una dormir. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, mira Brian, y es algo que yo utilizo mucho ahora, y me gusta mencionarlo, él me dijo, mira, es bastante simple en realidad. Eh, hay una, hay una frase que nosotros tratamos de hacer la realidad a todos los niveles de esta organización, desde mi nivel hasta todos los niveles. Y la frase era la siguiente. Cuando alguien hace algo ilógico, deben haber motivos lógicos por detrás. Averigüémoslo juntos. Entonces, el generar este contexto de confianza, ¿sí? y de seguridad era una decisión desde el más alto nivel de esa organización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Agustín, según mi criterio, el más simplificado, esto se resuelve tan sencillo como que el líder máximo de la organización lo entienda y lo desee. Y después comienza a regarse en la organización y se puede implementar. Y bueno, no digo que va a ser fácil, pero cuando existe la decisión desde el más alto nivel. Y esa es la cuestión que yo pongo en duda en general. ¿Es esa persona la que está tomando esa decisión de transformación o es el vicepresidente de recursos humanos, el vicepresidente de transformación digital, el vicepresidente de lo que sea, en el mejor de los casos, ¿ah? Cuando generalmente hemos visto nosotros que es el gerente de tecnología el que quiere llevar la agilidad al resto de la organización y nacen por ahí estas iniciativas. Yo me circunscribo al tema de la agilidad, que es mi tema. Entonces, me da un poco de preocupación el pensar de que si no nace desde ahí, no va a tener éxito. Y cuántas veces nace desde ahí, así, conscientemente, eh, y cuántas veces nosotros mismos no validamos esto y nos lanzamos a hacer una transformación, entre comillas, cuando no hay un convencimiento de los niveles ejecutivos de la organización. Eso. Qué buen punto, ¿ya? Y acá te qué interesante lo que estás planteando porque, a ver, en ese caso que me contaste, ¿era el dueño o era un gerente general? Era el gerente general, fíjate, porque este es un startup y tú sabes cómo es en Silicon Valley, están Ya, logrando pero él capitales. era parte de la propiedad de la empresa.
No, no sé si tenía acciones, pero no era el accionista mayoritario, no, era el gerente general contratado para hacer esto. Y eso es lo bonito en Silicon Valley, que contratan las personas idóneas para hacer esto. No, no tanto una cuestión así de, no, queremos que esto salga bien, contratemos a alguien que sabe y lo contratan. Entonces, y como se tenía que hacer, y era un producto de innovación, tenía que hacerse con metodologías ágiles. Y bueno, esa es la historia. Sí, quería compartirles algo que tiene que ver un poco con lo que está planteando Brian acá. Un poco, porque quería mostrarles uno de los fenómenos interesantes que ha sucedido. La, la, Creo que en Forbes, Steve Denning, que es reconocido como uno de los divulgadores de la agilidad dentro del mundo de los CEOs, fue uno de los primeros que quiso transformar la agilidad en algo comunicable a un mundo no computing, no técnico. Sacó varios artículos bastante provocadores hablando de que maximizar el stakeholder value era ni más ni menos que la idea más tonta del mundo, ¿ya? Eh, y lo dijo de esa forma, no porque fuera una mala idea al inicio, sino por los resultados que había logrado tener. Creo que uno de los ejemplos es lo que pasó con la industria de chips de Estados Unidos. No sé si ustedes saben, pero la industria de chips de Estados Unidos ya no produce chips, lo producen todas son empresas asiáticas, en particular China. Y ustedes saben el problema estratégico que tiene Estados Unidos ahora, gracias a eso, al ahorro de costos, como forma de pensar, ahorro de costos que se explica por esta forma de extraer valor, ¿cierto? De la pirámide organizacional que mostró Agustín, donde no existe una mirada muy cortoplacista, además, ¿cierto? O sea, es ahorrar costos ahora porque con eso yo obtengo mejores resultados ahora, ¿ya? Fíjense, les quiero mostrar un fenómeno súper curioso. Acá, gracias a ChatGPT fue mi amigo porque estos datos no los tenía a la mano, pero sí los tengo acá. Esto muestra cómo han evolucionado la comparación entre lo que gana un CEO y lo que gana un Te cambió trabajador la de primera línea. pantalla. Me equivoqué de pantalla. Siempre me pasa con Zoom. Vamos. La primera estaba bien, pero se cambió después al mío. Esa Sí, está bien. ¿Ahí sí? sí. Ya. Sí, correcto. Así lo que plantea es que desde los años 80 hasta ahora, ¿cuánto ha aumentado la proporción entre lo que gana un CEO y lo que gana una persona de primera línea? Un trabajador que gana menos. Entonces, lo que tenemos claro es que lo que se ha vendido como maximizar el retorno de la inversión para los accionistas, en los hechos no ha sido así. Ha sido maximizar para la propia gestión, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí tenemos un tema, que hay un tercer interesado en este baile. O sea, si yo pusiera o sea, si volviera a ponerla, no sé si puedes volver a poner la pirámide, Sí, querido tocayo. ya un segundo. O sea, en estricto rigor lo que estamos diciendo, ¿quién está acumulando valor acá? Seguro que acabo de mostrar en el diagrama. Claro, Así, aquí. exactamente. Es decir, ahí, eso es lo que tenemos como una especie como de cuello de botella, ¿no? O sea, que yo gestiono para mí mismo, cosa que les quiero plantear que también sabemos que es uno de los problemas que tenemos con el sistema de gobierno político, ¿cierto? También sabemos que uno de los grandes problemas que existe y que existe una de las grandes problemas que estamos viviendo en el mundo actualmente es cómo percibe la ciudadanía la generación de valor del que está a cargo. Fíjese unas cosas que me parecieron súper interesantes. Hay dos países del mundo que tenían una de las peores evaluaciones de sus dirigentes. Y créeme que yo no, que me quedé con la boca abierta cuando vi cuál era el primero. Suecia. ¿En serio? Sí. Y el segundo, Chile. Vea. ¿Ya? Y entonces me dice eso es caldo de cultivo de populismo, ¿no? O sea, cuando la gente no deja de creer, ¿cierto? De que la gente que está gobernando por el bienestar común. Y cuando estoy hablando de Suecia, po. A mí se me cayó la cara cuando lo vi, ¿ya?
Claro, uno diría, claro, que, no sé, si miráramos gobiernos más criticados, digamos, y que probablemente tienen mucho que criticarse, como Venezuela y otras cosas más, probablemente ni siquiera existe la pregunta, entonces, si confío o no confío, ¿ya? Pero entonces, lo que te estás dando cuenta de que tenemos una problemática no menor con respecto a cómo entendemos el liderazgo y qué es lo que se percibe de los líderes o de los gerentes, en cierto modo. Si lo percibimos como personas que están por guiar la organización hacia ese objetivo o personas que se están beneficiando a sí mismos. Y eso es no menor. Total, total. Y yo creo que ahí, digamos que volviendo a la pregunta que me hiciste, yo creo que lo que pasó, por ejemplo, con uno de los casos que puedo hablar con mucha conocimiento de causa, que es el de Basic Farm, que es una empresa de insumos para el mercado veterinario. eh, lo que yo creo que sucedió fue que las dueñas se encontraron en la propuesta de organizaciones brillantes una manera de el vehículo para poder poner en práctica lo que ellas pensaban y que no lo habían podido hacer con la organización tradicional. ¿Sí? Digamos que ellas ya traían unas creencias eh, personales sobre la forma en que concebían el ejercicio empresarial, que cuando les aparece esta posibilidad, les hace todo el sentido. ¿Sí? Y ahí es donde, y por eso es que también creo que el ejercicio que dice Diego de que hay que llegar al ser humano, y es en ese ser humano donde ese cambio de modelo mental tiene que pasar, y es en el cambio del modelo, y en el lo que tiene que pasar es obviamente en los accionistas, en los dueños. Porque si yo como dueño no le creo a eso, pues, ¿desde dónde voy a gobernar? ¿No? Entonces, ahí hay un ejercicio muy desafiante que tiene que ver con cómo llegar a esas personas y que esas personas puedan ver el, el en, mejor dicho, significar el mundo de una manera distinta, para que les haga sentido una forma de establecer una organización que no concentre valor, sino que lo distribuya. Voy a hacer una analogía que no tiene que ver con la economía, sino que viene con mi formación que tiene que ver con el mundo de la informática. Existe no sé, un líder de pensamiento, no decirlo, porque no voy a hablarlo de filósofo, pero John Conway, que creó el famoso juego el juego de la vida, ¿no? Un juego que simulaba unos autómatas que generaban que unos se comían a otros, otros se transformaban, que fue muy interesante porque con computadores muy básicos se generó un sistema muy parecido como uno pensaría que funciona un sistema biológico. Pero Conway también tiene una ley que se llama la ley de Conway, que dice que los sistemas informáticos siguen el modelo organizacional. O sea, si tú tienes silos organizacionales, la organización va a tener software por silo y con modelos mentales parecidos por silo. Dice que, y es increíble eso porque nosotros lo hemos visto cuando hacemos la transformación, cuando intentamos hacer esta transformación e integración de sistemas nuevos y nos damos cuenta que efectivamente gran parte de los problemas que tenemos es que los sistemas no conversan entre sí. ¿Por qué? Porque están construidos de la forma que están construidos. O tenemos o empresas hipercentralizadas que tienen un mega SAP al centro y el resto no puede hacer nada. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué estoy diciendo eso? Porque me está llamando la atención que la morfología del gobierno también responde a esos paradigmas, al fin y al cabo, que era obvio. O sea, si tú en el gobierno no tienes a las partes interesadas, que esta parte interesada es de la mirada tuya, ¿no?
no stakeholders, sino, o sea, no de shareholders, sino de stakeholders, de todas aquellas personas que, si no tiene la mirada de un trabajador, si no tiene la mirada del barrio o del entorno, ¿cómo se van a tomar decisiones? O sea, uno va a decir que la otra persona automáticamente va a tomar decisiones informadas sobre lo que está sucediendo al otro lado. A mí me pasó, por ejemplo, me voy a contar con una innovación que me tocó conocer hace poco de un sistema financiero, donde estaban apuntando a hacer la competencia de uno de los sistemas más populares de financiamiento habido. Pero me pasó que en ese equipo no había nadie que viniera de la clase social que usa eso. Entonces, obviamente los resultados no podían ser buenos. No podían ser buenos si nadie entendía el proceso y nadie quería entenderlo tampoco porque no era su mundo. Claro. Entonces, si no está sobre la mesa ese stakeholder, ¿cierto? ¿Ya? Que es clave, que es la persona experta en ese sistema popular de financiamiento, va a ser imposible que se guíe y que se gobierne, porque la gente no es adivina. ¿Ya? Brian levantó la mano, pero también quiero hacer una invitación a Pablo, si está por ahí. Pablo puso 2 comentarios súper interesantes en el chat y me gustaría que los pudiera comentar. Así que lo invito a Pablo también si se anima a conversarlo. Entonces, Pablo, La dale tú, por favor, luego pregunta, voy yo. la pregunta era sobre, entonces lo que estamos hablando es de una transformación de modelo mental para lograr una transformación efectiva de la organización. Esa sería la Mm. pregunta más macro. Y si estamos haciendo doble clic en una transformación del modelo mental de una persona en un rol de liderazgo específica, pensando en la LU, en Reinventing Organizations, por ejemplo. Entonces, primera pregunta, si estamos pensando en transformación de modelo mental para lograr una transformación efectiva de la organización. Y segunda pregunta, en particular, el modelo mental de una persona en un rol de liderazgo específico. Mm. Ya, yo quiero construir sobre eso, Pablo, porque efectivamente ese es el insight al que yo estoy llegando después de la exposición tan aceptada de los dos Agustines. Porque si podrían volver, por favor, al slide donde está la pirámide. Yo, como digo, siempre tenía yo la inquietud, que ahora la voy a cambiar, de que no se avanzaba en las transformaciones porque los gerentes no lo pedían. Pero voy a ir ahora más allá, gracias a ti, Agustín Jiménez, donde tú me estás mostrando de que aunque ellos lo decidiesen, si los accionistas no lo quieren, tampoco sucedería. Entonces, efectivamente, creo que se trata de un cambio de modelo mental, no solamente de los gerentes, como yo pensaba, sino de los mismos accionistas. Y aquí es donde ya lo meto a Agustín, a nuestro Agustín chileno Villena, porque lo que trato también de entender de lo que tú propones es que se podría hacer, yo tengo la fe de que se puede hacer, si es que les logramos mostrar de que hay otras maneras inclusive de sacar mayor provecho económico, si es que ese es el objetivo, que con la visión esta de matar a la vaca hasta ordeñarla, ordeñándola hasta morir. Entonces, claro, eso es lo que yo me estoy llevando. sí. Ajá. Y claro, O meter la me gallina en los encanta huevos de porque oro. ya vamos de camino ya a aterrizar en las propuestas, en las soluciones, porque efectivamente creo que se podría plantear una suerte de estrategia de acercamiento a estos accionistas desde esa perspectiva, desde donde ellos te van a escuchar. ¿Quieren más plata? De esta manera, tendría que hacerse de esta manera. Y es legal y es correcto. Eso. Es que mira que ahí hay un paradigma que hay que empezar a cuestionar y es, ¿valor es únicamente económico para los accionistas? Entonces ahí es Claro. donde también eso era algo que hablábamos con Diego hoy precisamente, y es, ahí viene también una transformación social muy, muy importante, y es que hay que abrir una conversación de si lo único que importa es el valor económico, porque y eso creo que es lo que también empieza a cambiar, porque con toda esta, digamos que lo que me decía ayer un buen amigo con el que hablábamos, que también es economista, me decía, vea, es que lo que realmente va a transformar el capitalismo no va a ser otra cosa que la presión de la catástrofe climática. Porque esa presión es tan grande y está trayendo tanta fuerza que es la única que está estableciendo unas reglas de juego diferentes. Y por ahí se van a abrir boquetes para otras cosas. Pero digamos que eso está empezando a reconfigurar la concepción de valor también.
¿no? Pues creo que ahí hay un reto muy importante de reconfigurar ese concepto y respondiendo a lo que nos decía Paula ahorita, que lo planteaba con una pregunta, y sí tiene que ver, digamos que tiene que ver con transformaciones tipo reinventando organizaciones, y es el modelo mental de, de los líderes, pero obviamente también hay que trabajar en el modelo mental de todas las personas que conforman la organización, ¿no? Pero si no hay un ejercicio donde el líder realmente crea en el tema, es muy difícil. Y vean esto que dice lo que dice Brian ahorita. Hay un ejemplo en el libro de Laloux precisamente que él plantea como un gran éxito en términos de una organización TEAL, que es esta organización de energía llamada AES, AES. Y lo más curioso es que esta empresa, mientras tuvo un gerente que creyó en el tema y era el que impulsaba todo esto, la empresa fue tío. Apenas salieron de ese gerente, los accionistas y la junta directiva pusieron un gerente totalmente tradicional y destruyeron los veintitantos años de éxito que traía la empresa en términos de generación de autogestión, de valor para los accionistas, de esto, lo transformó totalmente porque ni los accionistas ni la junta directiva creían en eso. Y a mí me pasó en un caso específico, que en un ejercicio con una empresa en la que establecimos un ejercicio estratégico basado en propósito, donde se hizo un ejercicio de construcción de propósito colectivo súper potente, súper que logró un cambio en la lógica de funcionamiento de la organización. Cambian al gerente, aun cuando la empresa triplicó los ingresos en 3 años. Estamos hablando no de pasar de una empresa que facturaba $1,000, era una empresa que facturaba eh, alrededor de $10 millones al año. Triplicó los ingresos en 3 años. Y con todo y eso, los accionistas, se retiró el gerente, acabaron con todo lo que se había hecho. Ni con los resultados económicos fue posible. Entonces ahí dejo el tema del modelo mental de los accionistas porque ni con plata se logró. Diego. Diego. Sí, yo quería apuntar que por eso creo que sigue siendo tan importante entender el cambio o los cambios que se suceden en la humanidad hoy, porque es que justamente de lo que estamos hablando coincido que sí es una transformación, pero que parte de un concepto de valor distinto al que entendemos hoy. Eh, la sociedad va a reinterpretar el valor y no va a significar lo mismo que lo que aprendimos en la universidad en el siglo XX. Si ustedes se fijan, y lo hablamos con Agustín hace unas horas, y hablábamos de un panel en el que estaba yo participando esta mañana de inteligencia artificial y empleabilidad, y todo el panel giraba alrededor de cómo la inteligencia artificial está ayudando en los procesos de reclutamiento y de selección y bueno, otras cosas, pero yo les hacía caer en cuenta que más allá de ese fenómeno y de que todo el mundo está observando la singularidad como el fenómeno en donde la inteligencia artificial está alcanzando los niveles y superando al ser humano en materia de toma de decisiones, lo cual ya hoy por hoy es un hecho. Yo les decía, hay otro factor que la gente no ve y en general la gente ve un cambio, pero no los ve todos de manera holística. Y hay otro cambio muy relevante al que está llegando la humanidad, que es lo que llamamos la sociedad del cero costo marginal, que reconoce que el aumento de productividad en el mundo por el avance tecnológico ha llegado a tal punto en el que en términos agregados producir un bien o un servicio en cualquier categoría cuesta cero. Hoy por hoy, hacer un vehículo más en el mundo en términos agregados cuesta cero, hacer ropa, hacer un pantalón en términos agregados cuesta cero. Entonces, si uno mira qué efectos puede tener ese cambio tan grande en términos económicos, pues probablemente encuentre
que se podría llegar a romper en esa economía de abundancia la relación que yo creo que es malévola entre el trabajo y el salario. Entonces podríamos tener una generación de la especie humana que no necesariamente tuviese que trabajar atado a la necesidad de tener una recompensa en una remuneración salarial. Y eso va a reinterpretar también el valor. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que decir, oiga, sí, estamos yéndonos a una propuesta de un capitalismo centrado en los stakeholders, en todas las partes interesadas, pero tenemos que comprender que esa propuesta también, esa distribución de valor, efectivamente trasciende el significado de valor al que estábamos acostumbrados a ver económicamente hablando en el siglo XX. Entonces, creo que nos toca hacer un análisis profundo de eso y ahí es donde viene esa tarea probablemente titánica y evangelizadora de que estas nuevas generaciones del liderazgo empresarial, llámense accionistas, presidentes, juntas directivas, partícipes de los modelos de gobierno, entiendan esta magnitud de los cambios porque realmente estamos dejando atrás casi que una era, una civilización para embarcarnos en una nueva que además no es de Homo faber, sino de Homo ludens. Entonces también habrá que ver cómo vamos a reinterpretar esos cambios en el ser humano, de querer más las experiencias que las cosas materiales y de seres humanos que no necesariamente están siendo educados para trabajar, sino están siendo educados para experimentar. Brian. Yo quisiera agregarle algo a Agustín y a Diego porque de verdad les juro que me encantaría compartir su optimismo del futuro y creo que de alguna manera vamos convergiendo para allá, pero quiero darles un elemento tangible para que ustedes vean y lo pueden utilizar, probablemente lo conocen, porque estando yo de acuerdo que eso es como debería ser, y ese es el gran truco y la gran trampa de la que creo que hay que escapar siempre, es que esto tendría que ser así o debería ser así. ¿Qué es lo que realmente sucede? Miren, yo trabajé en el gobierno del presidente Correa y yo le apoyo mucho a él, aparte del tema de Maduro y el tema de Chávez, que sé yo, es muy aparte. Yo le apoyo mucho al presidente Correa, hizo cambios muy importantes en el país, duplicó el producto per cápita del Ecuador de una manera muy inteligente y demás, bueno, varias cosas. Y él llegó a hacer un planteamiento, no sé si tú lo sabes, Agustín Jiménez, acerca de justamente cómo el resto del planeta tendría que, especialmente los países industrializados, tendrían que reconocerle al Ecuador y a los países de la cuenca amazónica el valor que tienen el mantener los bosques amazónicos intocados en vez de hacer exploración petrolera, que es la sangre de vida del Ecuador y de los países amazónicos también. Y él decía, yo puedo dejar de explotar una cantidad X de miles de barriles de petróleo si ustedes me compensan por la limpieza del aire que hacemos con la selva amazónica. Fíjate, ese es un concepto súper evolucionado de efectivamente el valor no es solamente el dinero, sino el valor es algo a veces mucho más tangible como el oxígeno que nos va a servir para respirar en el futuro. Una propuesta realmente, ¿qué te puedo decir? Demasiado fuera de su tiempo, le llamaría yo, porque así como es tan clara y tan potente, de igual forma fue ignorada por los países más industrializados del planeta. Y cuando a mí, por ejemplo, me hace mucho sentido y va de cara a lo que tú estás diciendo entonces, de cara a algo que ya sucedió y que de repente efectivamente fue adelantado a su tiempo, esto pasó en el año 2012, 2013, este, me queda todavía esa incredulidad de si realmente estamos yendo para allá. Y con esto termino y cierro la parte que es la que me preocupa más, que es que a veces abordamos estas temáticas desde el debería ser y no logramos aterrizarlas porque nos quedamos en ese debería ser y no más bien afrontamos la realidad que no tiene nada de poética ni nada de bonita. Pero el día de hoy, por ejemplo, sí me gusta esta idea de que de alguna manera deberíamos poder llegar a los accionistas y hacerles un cambio
un cambio mental según una propuesta que ellos puedan entender. Eso sí lo encuentro súper tangible. Eso. Ok, ahí antes de dar la palabra voy a hacer un punto, voy a hacer un comentario con relación a lo que acabas de decir y es, creo que ese debería ser está cambiando para ser lo que va a ser y va a pasar no por la fuerza del argumento, sino por la fuerza del pragmatismo. Porque hoy leía que el verano que viene para Europa va a ser el verano más devastador que ha sucedido en los últimos 50 años, porque es que Europa está enfrentando temperaturas en verano de 5 a 6 grados superiores que en los años 50 del siglo pasado. Y este verano va a ser el verano más caliente de la historia. Entonces, lo que decía Correa, de que me paguen por conservar los bosques para poder conservar un poco la temperatura del planeta y que no nos terminemos de tostar, los europeos lo van a hacer porque se van a empezar a tostar en sus países. Y este verano que viene los va a cocinar de tal manera que seguramente van a empezar a rogar para que esas selvas amazónicas no desaparezcan. ¿Sí? Entonces, la fuerza del pragmatismo ahí va a ser potente, porque la realidad va a llevarnos a que no sea un ideal, sino que o lo hacemos o nos morimos, ¿no? Eso va a ser como el punto cero ahora. Diego y Pablo que han levantado la mano. Gracias. Yo contestaría al punto anterior diciendo que evidentemente hasta hoy las transformaciones que nosotros estamos proponiendo podrían ser calificadas de utópicas. Y la razón de esa utopía, y yo no me quiero meter en temas de política, pero sí tengo que decir que probablemente, y esto es un concepto de un colega argentino, probablemente el fenómeno de polarización que vivimos en Latinoamérica, que nos lleva de un extremo al otro, independientemente de cuál nos guste más, si el de izquierda o el de derecha, tiene que ver con que realmente por Latinoamérica pueden pasar las soluciones a las problemáticas más relevantes del mundo, como el tema climático o como la eventual hambruna que el efecto climático podría producir, pero como la riqueza del planeta está concentrada en manos que no son latinoamericanas, pues uno podría pensar que quienes realmente controlan el mundo no quisieran una emancipación latinoamericana porque entonces eso quedaría en manos de terceros. Pero sin meterme en ese discurso político, yo les llamo otra vez la atención en la temática de los cambios que se están sucediendo en la humanidad para decir que hay un fenómeno de cambio que probablemente haga que esto que estamos hablando deje de ser utópico y se llama la descentralización y la Web3. Entonces, el fenómeno de la Web3 es un fenómeno en el que por primera vez en la historia, desde que existe Internet, vamos a poder ser propietarios de nuestros propios activos. Entiéndase por activo nuestra identidad, nuestro dinero, todos los activos que tenemos como personas vamos a poder ser propietarios porque en el paradigma de la Web 2 estábamos jugando a la centralización en manos, en particular de las redes sociales. Entonces, con un fenómeno descentralizador, sí es muy posible que el orden económico mundial cambie hacia los estados en red y que entonces podamos hacer esta transformación que suena utópica, una realidad si entendemos esa convergencia de esos cambios y si entendemos que la nueva economía, esta nueva economía que es muy abundante, no va a ser ni de las grandes corporaciones ni de los grandes gobiernos, sino que va a ser de los pequeños en ecosistemas y en comunidades. Entonces la fuerza del ecosistema va a generar una presión en el mundo muy grande porque la mayoría de gente, el trabajo a término indefinido se va a acabar y la mayoría de la gente se va a convertir en freelancers. Entonces van a ser las pequeñas empresas las que, en mi opinión, van a terminar incidiendo en los cambios y dominando de alguna manera el escenario económico mundial,
de manera que eso puede habilitar que estas transformaciones dejen de ser utópicas. Gracias. ¿Pablo? Puedo seguir sobre el hilo que estaba trayendo Diego en cuanto a la utopía. En lo que pensaba sobre utopía, me vino esto de la utopía útil, por un lado, y como algo de no estar mirando solamente mi pupo, sino un poco más allá. Eh, Esto del medio paso hacia adelante, de alguna manera. Y pienso en la tensión entre los tiempos, entre el pasado, el presente, el futuro, en esto que estábamos hablando recién de, bueno, Europa se va a rostizar, y, y también relacionándolo sobre, de nuevo, sobre la transformación del modelo mental de manera holística o en particular de líderes en determinados espacios, como puede ser una organización. Lo estoy viendo como una paradoja o una cuestión de huevo y gallina de alguna manera, porque, bueno, cómo conseguir que eso suceda eh, cuando no está de entrada allí, cuando el líder no tiene ese mindset? ¿Qué características de esta persona en este rol de liderazgo podrían acercarle a al menos sensibilizarse en el tiempo poder lograr esa transformación de mindset que impacte en la organización en general? Y esto es un montón de pensamientos. Y pensé en si es solamente una transformación guiada por el dolor, un dolor presente, o también tiene que ver con algo que no necesariamente percibo hoy, sino que me estoy imaginando del futuro. Em, ¿Qué opinan sobre eso, sobre las tensiones en el tiempo y sobre la tensión de por ahí el pragmatismo y solo estar mirando el ahora y lo utópico como camino? Yo creo que Eh, ahí pues coincidió muy bien la levantada de mano de José, porque José exacto. tiene una iniciativa que se llama Radical 2045. ¿Cómo es el nombre, José? Y tiene que ver con esa visión más soñadora de futuro que de una visión reactiva del presente. José. No, gracias, So, José, por favor. so sorry for not speaking Spanish. Puedo hablar un poquito, no puedo hablar mucho. So voy a hablar inglés. If that's okay, and if not, somebody maybe can translate for me. Thank you for doing this, Agustin and others. Diego, I agree that I think we have to think about that what we're transforming isn't transforming companies. That I think what we're transforming is the way we see nature, the way we see the world, the way we see the way that things work. And if we transform the way we see things work, changing companies means we're already assuming that the company, the way it is structured, the way that it is built, the way that it is owned, is a pre-existing thing. And that transforming how people govern differently, what we call co-management, inside an existing structure of an organization, we're already making assumptions that are incompatible with the idea that we can operate. So I agree with Diego that I think this is a natural process. Society 2045 that Agustin was referring to. We interviewed 40 people and we
discovered these patterns that are consistent, that everybody who's working in this space of transforming is coming up with an understanding that we have to do things fundamentally very different, not not to change, just to change things. And so my question, proposition, suggestion is, let's look at starting at the root, which is what the word radical means, which is that we change not by converting what already exists, but by creating new from the root, from ourselves. And that those small companies that Diego mentioned provides us that opportunity. But we have to do them in a different way. We can't do them in the way that we're already doing. And we have to do them from us, not from the system, not from the state, not from the economic models that we already have, but from a different place. Otherwise, we're stuck in the same thing because we're always competing if we're part of that system. Sorry for the long. I hope everybody understood me. Solo por si alguien no entiende tanto inglés, ¿quién podría ofrecer hacer un pequeño resumen, un summary from Gracias. exposition from José? Pero, ¿Alguien lo Bueno, lo- necesita o estamos ok todos? ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, Perfecto, ok. sí. Your English Okay. was clear. My English was clear. And Brian, I'm in Silicon Valley. So when you talk about clients out here, they're my neighbors. Got it. Got it. Got it. And I wrote that for you actually because what I'm hearing is not actually a transformation but a revolution. When you say it like that. I would say that I don't think it's a revolution. I think it's an evolution. Evolution, right? I like it. I like it better. And evolution tends to go back to the root. It tries Mhm. different things and they fail and then goes back Mhm. and tries something different. And I think we need to step Right. back to do something different, not from where we already are, because where already are doesn't take us to where we need to be. Mm. Ujú. Y mira, desde esa perspectiva, yo he escuchado a varios pensadores, de hecho norteamericanos, amigos míos, los conozco, y ellos hablan de que algunas empresas merecen morir. Así lo dice Barry O'Reilly, no sé si lo pone, creo que es en el de Lean Enterprise, o no recuerdo si me lo dijo personalmente, pero dijo, sí, yo creo que hay algunas empresas que merecen morir para que nazcan otras. Entonces, el tema este de transformación ahí también cobra una nueva perspectiva. ¿Debemos transformar o debemos dejarles morir y esperar que nazca lo que tiene que nacer? Es otra pregunta más complicada. I think it was, I'm not sure who it was that said it. It may have been Einstein. That old theories only die when their theorists die. So old systems will only die when the people who keep those systems alive die. Mm. Sí, el Barry era radical en su propuesta, porque mientras todos hablábamos de transformación, decían, no, déjala morir, así con una frialdad, pero, que muera rápido. Bueno, radical. Les quise compartir esta frase que está traducida al español, ¿eh? Así que dicen por ahí traductore, traitore. No es exactamente lo que dijo Buckminster Fuller, pero decía que si tú quieres cambiar la realidad, es lo que estaba planteando José. Your step back is creating a new model of the Spain reality. Y creo que ahí viene el interesante del modelo que está planteando mi tocayo, Agustín.
¿cierto? Es decir, mira, en realidad queremos una transformación, pero en esa transformación implica que el gobierno de la organización tiene que tener una forma distinta. Y una forma. Fíjate qué interesante. No solamente la mentalidad, porque una de las cosas que caemos en el mundo Agile es solamente hablar de modelos mentales, pero si esos modelos mentales no se expresan en la práctica, es solamente, es canto, ¿cierto? No es concreto. Esto me ha servido mucho, esta frase. Es decir, que en realidad la gente diga que no es que lo que nosotros planteemos hace que lo otro no exista, pero sí podemos acentuar más una realidad que está oculta en este instante. ¿Sí? Aquí quería compartirles un descubrimiento. Yo he estado estudiando mucho a Humberto Maturana, ¿cierto? De la biología cultural. Y uno de los elementos más claves que él plantea es que no puedes entender un ser vivo solo desde la competencia. De hecho, critica a Darwin. Y no lo critica a Darwin por Darwin, sino lo critica porque ciertas concepciones económicas desde la competencia, que eran anteriores a Darwin, contaminan lo que es el concepto de la evolución, diciendo que solo yo evoluciono para ser el que me quedo con todo el ecosistema. Y si uno ve un ecosistema, el león no se come a todos los venados, digamos, o todos los alces, digamos, ¿cierto? El león come lo que necesita. Pero porque si se comiera a todos, no quedaría, su nicho ecológico desaparece. Entonces, existe la concepción de que tú tienes que sostener tu nicho ecológico como un acto de sobrevivencia porque tú eres parte de ese nicho ecológico. Pero sin embargo, el modelo económico actual que tenemos es que tú tienes que comerte el nicho ecológico completo, ¿cierto? Por eso aparecen modelos nuevos que hablan, por ejemplo, este modelo del donut, ¿cierto? De la dona. Dice que hay un mínimo y hay un máximo de sanidad. Y sobre eso es un poco como el comer, ¿no? Debajo de cierto nivel de alimentación estás desnutrido, pero sobre eso estás obeso y es insano. ¿Cierto? Pero lo que tenemos es un modelo que solamente ve la obesidad como algo bueno. Comer. El growth es crecer a toda costa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de hecho, ahí viene un tema re interesante. Dice, ¿por qué tengo que atraer siempre? Porque como que siempre me faltara, ¿no? Como una hambruna permanente. Starving. So, always eating, ¿cierto? Ahí José levantó la mano y le dejo a mi tocayo. I just wanted to say something very quick. We've built a society on the technology of 1900 or earlier, and we've calcified it. We've made it a structure that cannot be changed at the government level, at the organizational level. If we start today with what we know today, with the technology we have today, to create new organizations, I think we will end up with something completely different. But we have to go back to the root. Right. What's the role of the educational system on that? So that's another good question. The educational system hasn't evolved as it should. Neither. Total. Just, Y vean que ahí hay algo que es importante tener presente. Bueno, primero quiero traer un comentario en el chat que hace Janet, que dice, para mí ese cambio mental debería ser de todos, incluyendo accionistas, colaboradores, clientes, hasta incluiría las familias de todos ellos, en donde todos piensen en que lo importante es el ser humano y lo que nos afecta. Y eso tiene que ver con cómo educamos también a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, y quería hacer énfasis en lo que sucedió con lo que dice mi tocayo de que el león no se come a todos los venados, ¿no es cierto? Y un ejemplo súper bonito de que el león tiene una función en el ecosistema, no es un depredador por ser depredador. Y el ejemplo de Yellowstone en eso, Yellowstone está sufriendo una sequía terrible. La zona de Yellowstone se estaba secando. Y algo que sucedió fue que los lobos habían desaparecido
de la zona porque los habían cazado y los habían acabado, pero los reingresaron. Y reingresan a los lobos y después de varios años regresa el agua. Y lo que había sucedido era que al acabar con los lobos se había intervenido el equilibrio del sistema y como los venados ya no tenían depredadores, se comían toda la hierba y acababan con toda la vegetación y al acabar con toda la vegetación se iba el agua. Entonces, cuando vuelven los lobos llevan a la población de venados a su nivel adecuado, por llamarlo de alguna manera, porque así de sabia es la naturaleza, y el agua empieza a regresar. Entonces, un poco esa idea de que hay que crecer y absorber y comerse a todos los otros, pues no es una idea de la naturaleza. Eso de biomímesis no tiene nada, ¿no? Entonces, creo que ahí ese ejemplo de Yellowstone es muy potente en términos de mostrarnos que esa lógica que se nos ha metido de competir a morir hasta acabar con todos, pues eso es solo de humanos locos, ¿no? Un poco, por decirlo de alguna manera. Yo Sí, quisiera nada quisiera... más volver. No, Dale, dale, Agustín, por perdón. favor. No, Brian, No, tú es y que después voy yo. ya. Es que yo quisiera volver de repente, ojalá en algún momento, a un punto que igual me parece que vale la pena abordar, porque estando de acuerdo con ustedes, con José, con Agustín, acerca de cómo es el mundo que se viene o debería ser ese mundo, este, y cómo efectivamente lo que debería haber es una evolución, ¿cierto? Mi pregunta es, y creo que eh, Jim, eh, ya me voy a acordar quién lo dijo, pero creo que es Jim, hace mención, ha estado haciendo mención durante los últimos meses acerca de si realmente como sociedad tenemos los activos para esperar que esa evolución suceda. ¿Por qué? Porque si nos vamos al concepto del growth mindset que es necesario para poder hacer este cambio, para aceptar estos cambios, para ver estos challenges como algo positivo y no como algo contraproducente y algo que nos genere miedo, la realidad matemática parece ser que eh, hay un 40% de gente que tiene growth mindset y un 60% que no lo tiene. Entonces, mi pregunta es, qué tan cierta es nuestra esperanza de que efectivamente el mundo llegue a esa evolución que estamos esperando? Y este número se lleva también a las organizaciones. Si hablamos de transformaciones, si el porcentaje es 60 versus 40 y 40 siendo los que quieren cambiar y los que no le tienen miedo al cambio, podemos esperar que se den. Ese es el número real y duro, ¿no? Bueno, Es un tema que lo pongo sobre voy la a mesa tirar, para ver. voy a tirar un dato, ¿verdad? No me acuerdo del autor, pero un autor súper famoso de este libro, ¿cómo se llama? De Antifragile. No sé si lo ubican. ¿Sí? Que él planteaba de que cuando se produce un proceso de cambio, cuando llegas al 30%, puedes dar vuelta a la organización completa. Quiero entender, no entiendo la Mm, lógica, ojo. Yo estoy diciendo que los procesos de cambio de ya. repente, la masa crítica no es, no es la mitad más uno, puede ser menos. Sí, Por el Ya. lado Buen positivo. punto. Ya, por el lado Ya. negativo, Tiene por el lado sentido. negativo, por el lado negativo, yo quisiera compartir la... A ver, yo me debo asumir que no soy, que estoy por el lado de Brian, en el sentido de que no veo señales muy positivas, esa es la verdad. Sé que la tecnología nos ofrece un montón de oportunidades, que es lo que plantea José, ¿cierto? Dice José, hay un montón de oportunidades, podemos construir estas nuevas tecnologías, no sobre las del siglo XIX, pero veo un mundo donde, como existe un temor absoluto a entregar el control, porque siento que tengo que absorber con un hambre que quiere comérselo todo, ¿ya? De hecho, parece como algo positivo, me dice como que este futbolista se lo quiere comer todo. Entonces, como que positivo. Digo, bueno, quizás ojalá trabajar en equipo, de esa forma, digamos, como que se ve. Todavía tenemos un espacio prevalente de la competencia como algo fundamental, siendo que es la colaboración la que nos lleva a donde estamos.
¿sí? Eh, y veo que existen dos grandes universos en este mundo, o sea, dos universos, polos, polos. Hay un polo que es el polo, llámalo humanista, llámalo que deseamos que desarrollar este mundo, no solamente humanista, de manera como naturalista, no sé cómo llamarlo, ¿ya? No solamente el humano, sino que también la biosfera, ¿no? Y otro lado veo un espacio que es robotizador. Dice que en realidad quiero transformar, eliminar toda la mano de obra humana, transformarla en un robot y tener todo ese control sobre esos robots obedientes. ¿Ya? Y veo que eso, y cuando vemos detrás de la I viene mucho de eso, ¿no? Dice, bueno, voy a eliminar puestos de trabajo, voy a hacer. Yo no sé si es verdad, en todo caso, yo trabajo de inteligencia artificial desde que salió, ¿cierto? Y me doy cuenta que tiene limitaciones gigantescas, digamos. O sea, para hacer dibujo puede ser, pero para otras cosas es increíblemente limitada, ¿ya? Entonces creo que hay mucho hype también, como pasó con la agilidad también, ¿cierto? Entonces, yo debo declarar que emocionalmente no me siento tan confiado de que esto vaya por el camino correcto, ¿sí? Yo veo que hay mucha gente muy interesada en mantener las cosas tal cual están, incluso, hablando el caso que planteaba mi tocayo, ¿no? Hay organizaciones que le puede haber ganado el triple, pero la emoción del poder, el perder el control, no les gusta. Y eso vale mucho más que el dinero. Entonces, veo que ese es un problema fundamental. Ojalá que el autor de Antifragile tenga razón y con el 30% basta, digamos. Janet, bueno, qué bueno que se nos sume, démosle un poco de diversidad a este grupo. No somos puros hombres. Ajá. Dale, por favor. Estás Estás en muteada, silencio, Janet. parece. Te mutea, amiga querida. A ver, bueno, desmuteese. Ahí estoy. Hola, hola, Eso. hola. Dale, hola, Ahí al sí. gusto. Oye, yo les decía que la verdad que me encantan estas conversaciones y por eso te sigo, Agustín, y donde andes haciendo esto, allá estoy. Oye, mira, yo les quería contar un poquito de lo que estoy haciendo. Hace rato yo que me di cuenta después de la pandemia de que el mundo cambió. Y como les decía la otra vez en otra charla que tuvimos, a los equipos cambiaron. Yo lidero equipos, tengo 12 personas a cargo y las personas son distintas. Hoy día la persona se preocupa del bienestar, se preocupa de que él quiere terminar la jornada a las 5 y quiere hacer otras cosas. Entonces, como si bien estamos hablando aquí de que los gerentes tienen que cambiar y todo, en realidad también es algo que está pasando en todas las personas. O sea, no es solamente, yo no veo solamente que sea algo que sea exclusivo de los gerentes. O sea, como eso ponía ahí en el comentario, para mí las familias también están cambiando. Está cambiando todo el mundo, entonces yo lo miro un poco más positivo y hay algunos medios locos así como yo, que ya me estoy preparando, pues ya estoy estudiando muchos temas del ser humano, del bienestar, de qué nos hace bien, cómo gestionar mejor las emociones, qué le hace bien a los colaboradores, cómo debería ser las decisiones que tengo que tomar para que no le afecte a él ni a su familia. Entonces, al final, lo que hablaba recién la otra persona es pensar en cómo lo que yo estoy haciendo puede afectar a los otros, a los demás. Cómo lo que podemos hacer. Después de la pandemia nos dimos cuenta que estamos todos conectados y lo que pasó por allá súper lejos nos afecta. Entonces al final es pensar en eso, en cómo lo que yo hago puede afectar hoy día a mí y a mi entorno. Entonces al final creo que soy un poquito más positiva y habemos varios locos que estamos ya estudiando estas cosas y nos estamos preparando para lo que viene. Entonces no me parece tan raro que en unos años más ya tengamos generaciones que van a estar, digamos, como lo dices tú ahí, en el poder, digamos, porque ya las otras generaciones ya se van a empezar a ir. Y vamos a tener personas más conscientes allá en esos cargos, que ya van a estar pensando en el planeta y que van a estar con otras ideas diferentes. Nosotros somos de otra generación. Y los chicos de ahora tienen otras ideas y ya piensan en qué tengo que hacer yo después de mi pega. O sea, no es solamente lo que es general, Lucas. También piensan en el bienestar. Ese era mi comentario. Cierto, cierto. O sea, tenemos que esperar a morirnos.
Nosotros somos del mal, como dice la matriz, como dice el arquitecto de la matriz. Nosotros somos de la enfermedad. Así es. Así que mejor preparémonos para lo que se viene, preparemos para estas nuevas generaciones que se vienen, porque ya están llegando ya, los chicos con esos cambios. Claro, así es. Mm, sí. Amigos queridos, nos quedan 9 minutos para cumplir con la hora. Entonces, ¿les parece? Les quiero pedir un regalo a todos ustedes. ¿Qué se llevan de la conversación de hoy día? ¿Qué aquello que se atesoran y cosechan de lo que conversamos hoy? ¿Quién se Yo quiere comienzo si lanzar quieren. primero? Yo me las. Dale. Mira, a mí me queda algo súper tangible y les agradezco a todos por sus criterios y por haberme recibido en este espacio. Me queda esta claridad, ¿no? De que el convencimiento tiene que venir desde más arriba y que es posible plantearles a las organizaciones y especialmente a los accionistas directamente una forma que les convenza a meterse en las transformaciones de plano y de forma decidida, en lo más tangible, ¿no? En lo más tangible. Esto es lo que me llevo yo y muchas gracias por eso, ¿no? ¿Quién sigue? Yo, yo me llevo esperanza. Yo creo que hay que subirse a este carro nuevo, que para nosotros quizás puede ser un poco complejo, pero ya está aquí, pues. Entonces tenemos que subirnos y empezar a entender cómo es esto de las emociones y cómo conectamos con los demás. ¿Pablo? Voy yo. Dale, Pablo, entonces. Gracias, mi querido. Me llevo esta mirada sobre la transformación de modelos mentales o de mindset en general, y no solamente en una parte del sistema, sino incluso esto que hablábamos recién, que Janet traía de las familias, ¿no? Como varios órdenes de saltos, si se quiere, ¿no? Y redefiniciones de valor, cómo el valor también puede cambiar en el tiempo según la óptica, en este hexágono que Agustín traía. Bueno, Yo me yo me llevo, llevo. Dale, Agustín. me llegó una emoción. Y la emoción es, curiosamente, es de, uy, como no sé cómo decirlo, pero tranquilidad. Mira, me planteo. Porque debo decir que este modelo que plantea mi tocayo me responde una pregunta que a mí me generaba mucha impaciencia. Porque de alguna forma u otra me producía un ruido, un ruido, un ruido, un ruido, un ruido, y me di cuenta que por lo menos en mi forma de ser, en mi emoción, es que cuando encuentro algo que no entiendo y que no logro entender de dónde actúa el otro, a mí me produce, en vez de comprensión y compasión, me producía enojo. Y ahora que lo veo, lo entiendo, estoy ahí, veo de dónde se está tomando, veo un camino que antes no lo veía. Entonces, ahora, ese camino veo que hay que recorrerlo y que pueden ser varias toneladas de peso encima de uno. No lo veo tan así automático, pero pero me voy a llevar la sonrisa de Janet para que decir que sí, se puede, digamos. Bueno, yo me llevo como tres cosas. Uno es balance. Creo que eso nos lleva para hacer balance, la segunda cosa que me llevo es no la generalización, sino la particularidad de cada contexto, porque lo que plantea Agustín no es una receta, sino es una forma de que las organizaciones se, se autoanalicen. Y la tercera cosa que me llevo es que posterior a eso, la mejor forma para poderse
para hacer ese autoanálisis de cara a la propuesta de Agustín es la duda. Es decir, empezar a dudar de los hechos de facto que nos han traído hasta acá para repensar esos nuevos caminos. I enjoyed this very much today because I don't get to participate in too many Latin American conversations. I do here in the United States and in Europe. And what I found is that the consistency of the conversation is the same around the world. And so we're all on the same page. We're all trying to find the same things. And I personally think we are on the cusp, on the edge of finding the answers and activating them. Actually, I believe we have the answers. We just haven't activated them yet. So thank you for this. Thank you, Jose. And I want to ask you a little favor. If you can help us to connect with those communities in Europe and USA and connect with them and build a community of people thinking and talking about this problem, please. It would be great. Thank you. Reach out to me through Agustin. He has my contact. Exactly. Tocayo, te toca. Pues Y yo, Diego también, a Diego también le toca. Sí, y falta Alexis también. Yo me sí falta voy, Alexis. yo me siento alegre, me parece que fue una conversación que ¿cómo diría? Me llenó, me pareció llena de, de, de matices riquísimos, entonces me voy como muy contento de esta conversación y me llevo una sensación de posibilidades y de optimismo también. Creo que están pasando cosas y que cada vez hay más convergencia en eso que está pasando para que logremos dar ese giro que necesitamos dar y que podamos tener una sociedad que viva más prósperamente, con mayor justicia y más paz, como dice Diego también. Entonces, contento. Sí, Diego, te toca cerrar. a mí me acompaña casi siempre la emoción de la alegría y hoy me voy a ir a descansar alegre porque me gustó mucho esta conversación, conocí gente que no conocía, gente muy interesante y entonces justamente el outcome es que todos podemos aportar granitos de arena, todos podemos aportar un grano de arena para hacer eso que estaba diciendo Agustín, para hacer una sociedad más próspera, más justa, más en paz. Y creo que entre todos tenemos la respuesta y que ecosistémicamente tenemos que construir ese espacio de valor y creo que parte de lo que me llevo es que aquí en este grupo en particular se está construyendo ese espacio de valor. Yo acabo de publicar un libro coescrito con 14 escritores más que se llama Tribus Poderosas. Y lo que tiene ese libro lo vi expresado hoy acá, que se está creando una tribu que realmente tiene la capacidad para transformar el mundo desde esa transformación organizacional, desde esa transformación desde la estrategia, desde los modelos de gobierno. Y creo que es nuestra responsabilidad incondicional porque hemos sido privilegiados con educaciones de calidad, con trabajos de calidad, como empresarios de calidad. Entonces tenemos una responsabilidad que yo la llamo educativa de evangelizar a nuestros otros hermanos para que entendamos
que podemos construir un mundo diferente y no verlo desde la perspectiva utópica, sino lograr que eso sea una realidad, probablemente para nuestros hijos o para los hijos de nuestros hijos, pero ese tiene que ser nuestro legado. Entonces me voy muy contento a descansar por eso y de verdad que un placer haber podido compartir con ustedes. Bueno, y habiendo pasado un minuto de la hora, voy a robar otro minuto pequeño, que quiero compartir una alegría que tuvimos hace poco tiempo. Durante mucho tiempo yo he trabajado con grandes organizaciones, haciendo estos procesos de transformación, ¿cómo se llama? Que me ha tenido siempre ocupado y muy preocupado, ¿verdad? Pero tuve la alegría de compartir con un grupo de emprendedores en el norte de Chile. Chile es un país muy centralizado, todo sucede en la capital, en Santiago, ¿ya? Entonces fue como la primera vez que llegaba lo que nosotros trabajamos a este mundo de emprendedores. Y me encontré con una riqueza humana que jamás me esperé encontrar. Gente con mucha agencia, gente con mucha capacidad de mejorar y gente además ávida de comunidad, de juntarse con otros emprendedores. Y recordé lo mucho que me gusta trabajar con esos emprendedores. ¿Por qué? Porque, miren, lo estoy diciendo, esa gente exitosa va a ser la que lidere este tipo de empresas a futuro. Entonces, creo que ahí está hay un semillero importante que hay que aprovechar y que yo me doy cuenta en este instante que lo importante para mí es volver a reconectarme con ese mundo y con un poco como lo que le pasó a mi tocayo cuando llegó a esta empresa, cuando las dueñas se dieron cuenta que querían canalizar algo que no tenían cómo. Porque cuando lo que les enseñaban en las escuelas de negocio no calzaba con su vocación. Y yo conocí a esa gente de ese estilo ahí. Y la mayoría de esa gente era gente con una vocación social muy alta, porque todos eran emprendedores en medio ambiente, en negocios para cuidar el medio ambiente. Dije, wow. Dije, entonces, quiero compartirles esa alegría porque de repente, a mí siempre la sonrisa de la Yané me recuerda que hay cosas positivas para acordarse y que el hecho de compartir con ustedes también haya hecho que este conversatorio pequeñito haya sido tan valioso y poder compartir además con amigos tan queridos que hace mucho tiempo no tenía la posibilidad de estar, como acá en particular Carlos Arturo, que no lo veo desde tiempo, Pablo, a Brian también, y bueno, y los nuevos amigos que están llegando. Allá en ella la saludé, pues para que no se me ponga celosa. Ya, chiquillos, así que un gran abrazo, vamos a compartir esta presentación a través de las redes. Y que, bueno, eso, y que sigamos conversando. Yo creo que no perder contacto y agradecerle a José si nos puede ayudar a conectar con este otro mundo de inglés. Desde Latinoamérica también Oye, tenemos Agustín, nuestro... yo, Sí, dale. yo quiero agradecerte a ti por ser el foco de reunión de personas tan valiosas que he conocido el día de hoy. Y No, porque los dos, siempre ¿ah? Ojo, eres un luchador acá Agustín tuvo incansable. más, mi tocayo tuvo más, trajo más gente que yo. Excelente, pero siempre estás tú dando la cara por Chile acá y así es que yo te lo agradezco porque eres realmente una luz para nosotros y nos guías y nos empujas. Así es que gracias también a ti. Gracias, amigo. Gracias. Oye, un abrazo grande y que se repita, pues. Ahí inventaremos otra excusa para Claro juntarnos que sí, muchas prontamente. gracias a todos, a Un todas. Buenas gusto. noches, que Que descansen. pasen muy bien. Cuídense Buenas mucho. Buenas noches. noches. Chao a todos, chao.